Muy buenas tardes. Nos encontramos aquí reunidos por iniciativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Secretaría de Justicia y la Dirección de Asistencia a la Víctima del Delito, quienes nos brindan hoy la posibilidad de asistir a la disertación de un profesional e investigador de renombre internacional que hoy se referirá al tema víctima de grupos que utilizan técnicas de manipulación psicológicas, vulneración de derechos y efectos psicosociales. Quienes hoy nos honran con su presencia: el psicólogo español Miguel Perlado. Es un referente a nivel mundial sobre dinámicas de sectarismo y abuso psicológico. Residente en Barcelona, es psicólogo clínico, terapeuta, especialista en atención a familiares, miembros y exmiembros de sectas destructivas, con experiencia en formación de profesionales y supervisión de casos. Destacamos que es miembro fundador y actual presidente de la Asociación Iberoamericana para la Investigación del Abuso Psicológico, asociación profesional de especialistas en dinámicas de sectarismo y abuso psicológico, y miembro de la International Cultic Studies Association, asociación internacional especializada en el estudio del fenómeno del sectarismo y la manipulación psicológica. Nos acompañan la señora Ministra de Justicia y Derechos Humanos, doctora Graciela Echayet, el señor Secretario de Justicia, doctor Jorge García, la señora Directora de Asistencia a la Víctima del Delito, doctora Carolina Monzó. También se encuentran presentes autoridades de derechos humanos de la Municipalidad de Córdoba, funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, autoridades del Servicio Penitenciario de la provincia de Córdoba, funcionarios de distintos ministerios del gobierno provincial, funcionarios del Tribunal Superior de Justicia, legisladores provinciales, de la Fiscalía General de la provincia, funcionarios del Ministerio de Educación, funcionarios de Justicia provincial y federal, como así también funcionarios del Ministerio de Salud. Queremos destacar y agradecer la presencia de la fundadora de la Dirección de Asistencia a la Víctima del Delito, la doctora Hilda Manchioli. También se encuentra presente la señora Presidenta del Consejo Provincial de la Mujer, doctora Graciela Ruiz, autoridades del Poder Judicial, y también nos acompañan autoridades, docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Católica de Córdoba, la Universidad Nacional de Villa María y de la Universidad Empresarial Siglo XXI, representantes de la Asociación de Magistrados, la señora vicedecana de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, el señor decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Córdoba, representantes del Colegio de Abogados, invitados especiales, medios de prensa y público en general. Queremos destacar y agradecer el auspicio y el apoyo brindado por la Agencia Córdoba Cultura por haber brindado el espacio para esta disertación, al Banco de la Provincia de Córdoba, a la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Córdoba, a la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba, al Consejo Federal de Oficinas de Asistencia a la Víctima del Delito en la Argentina, a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Esta conferencia ha sido declarada de interés por la Resolución 121/14 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y por Resolución 40/14 de la Fiscalía General de la Provincia de Córdoba. A continuación, el Coro de Niños Cantores de Córdoba, que dirige la profesora Milagro Brunner de Flores, perteneciente al Instituto Superior de Educación Artístico-Musical de la ciudad de Córdoba, Escuela Domingo Cipoli, interpretará obras de su repertorio.
Este es el coro de niños cantores de Córdoba, de la Escuela de Niños Cantores de Córdoba, el Instituto Domingo Cipol. Estos niños cursan desde el jardín de infantes, toda la escuela primaria y la escuela secundaria, en escolaridad común y escolaridad musical. Esta escuela, que ya tiene más de 50 años, la fundó el maestro Herbert Dill. Primero fundó el coro de niños cantores de Córdoba y luego la escuela de niños cantores de Córdoba para albergar a esos niños y para que tuvieran el doble aprendizaje. Es una escuela pública, gratuita, que depende de la provincia de Córdoba. Quiero agradecer que nos hayan invitado a participar de este evento, agradecerle al señora Ministro de Justicia y de Derechos Humanos, a la doctora Chayer, agradecer a la Dirección de Asistencia a la Víctima del Delito, a la doctora Monzó, y fundamentalmente a la doctora Desiree Bernardi, que es mamá de una alumna de nuestro coro, de otra alumna egresada también, brillantes, y mamá de todos los chicos del coro, porque ella nos acompaña cuando viajamos, así que es la mamá de todas. Para comenzar, de nuestro repertorio, vamos a interpretar una obra española, para agasajar al invitado. Aires de Aragón, de Joan Just. Gracias.
que pueden elaborar preguntas por escrito sobre la presente disertación, las que serán retiradas por la coordinación de este evento y contestadas por el licenciado Miguel Merlado. Seguidamente, la señora Ministra de Justicia y Derechos Humanos, doctora Graciela Chayer, se referirá al marco y objetivos de esta conferencia y a nuestro distinguido visitante. Gracias por estar acá. Buenas tardes. Debo agradecer especialmente a los integrantes de la Dirección de Asistencia a la Víctima del Delito que han puesto mucho esfuerzo para que este evento se lleve a cabo. Soy una eterna deudora de todos y cada uno de las personas que me acompañan en el ministerio para poder llevar a cabo. Gracias por estar acá. Me complace enormemente presentar al licenciado
que merece nuestra particular atención y que, según mi muy modesto entender, el problema va a tender cada día a incrementar, y es el de las sectas destructivas que manipulan y dirigen lo más importante que tenemos los seres humanos, que es nuestra libertad de pensamiento y, en consecuencia, nuestra libertad de actuar. El tema se inserta en el marco de la Ley 98-91, que crea el Programa Provincial de Prevención y Asistencia a Víctimas y Familiares de grupos que usan técnicas de manipulación psicológica. Esta ley, cuyo órgano de aplicación es el Ministerio de Justicia y la Dirección de Asistencia a la Víctima del Delito, es muy nueva y su implementación data del año 2013. La Dirección de Asistencia a la Víctima del Delito, a través de sus equipos técnicos, comenzó a visorar la existencia de estos grupos y de sus víctimas, y como respuesta primaria al problema se hizo necesaria su identificación y la capacitación indispensable para aportar soluciones a las atribuladas familias de quienes son captados y a las víctimas cuando lógicamente toman conciencia de que son víctimas y piden ayuda. Por ello se ha organizado esta disertación con la finalidad de sensibilizar a la opinión pública sobre el problema desde la información especializada y la educación tolerante, ante el riesgo de vulneración de los derechos que suponen la existencia de grupos que usan técnicas de manipulación psicológica o de la personalidad, y sin duda del impacto social que provoca. Este es nuestro humilde aporte, creo yo, para empezar a tratar profundamente el tema de los nuestro expositor, el licenciado Miguel Delgado, que es psicólogo español, especialista en dinámicas de sectarismo y abuso psicológico, miembro fundador y actual presidente de la Asociación Iberoamericana para la Investigación del Abuso Psicológico. Ha dictado conferencias y ha publicado sobre el tema de su especialidad. Participa además en foros internacionales sobre el tema. Le damos entonces la bienvenida. En especial, para terminar, quiero agradecer el compromiso desinteresado de la Escuela Domingo Zipoli, que nos regaló con estos niños una caricia para el alma que en esta época nos hace mucho bien. Muchas gracias. Licenciado, es todo suyo el escenario. ¿Sí? ¿Me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes a todo el mundo. Gracias por la invitación, particularmente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y también al foro que antes cantó, que me conectó también con mi propia historia, dado que por línea materna yo provengo de Aragón y por lo tanto no ha dejado de ser significativo para mí
toda la actuación del coro. Espero que también en la presentación que voy a hacerles, que intentaré que no exceda aproximadamente una hora y cuarto, permita introducir a todos los aquí presentes en la temática que es harto compleja del fenómeno del sectarismo destructivo. Aunque ya se ha presentado anteriormente la asociación brevemente, les explico muy de pasada cuál es nuestra tarea. Nuestra tarea fundamental, como ya se ha dicho, es atender a familiares, miembros y exmiembros de sectas de manera primordial, sin descuidar otras dinámicas que también tienen que ver con situaciones de abuso psicológico en sentido amplio, siendo nuestra prioridad actual la formación de profesionales y la capacitación y la supervisión de los mismos, porque es justamente un área de trabajo donde carecemos de profesionales especializados por la misma complejidad del ámbito de trabajo. Si se preguntan también cuál es el motivo de mi interés en este tipo de trabajo, en el cual desde finales de los 97, inicio de los 98 me vengo dedicando, surge de cuestiones personales, de haber perdido un buen amigo en la adolescencia en uno de estos grupos, y a partir de ahí, la cuestión me sensibilizó y después el desarrollo profesional fue acompañando a progresiva especialización. Yo antes de, y como vivimos también una cultura bastante audiovisual, y como a veces una imagen vale más que 1000 palabras, les había traído antes de empezar la exposición un breve fragmento de vídeo que me gustaría que visualizáramos para ir entrando en el tema que nos ocupará hoy. Vamos a ver si con suerte se escucha bien. In absolutem Vollgaszustand geoffenbart, dass diese Menschheit gereinigt werden müsse, weil sie sehr dekadent ist. Und was heißt das? Dass nur noch 1/3 der Menschen übrig bleibt. Wonach? Nach erfolgten Kriegen, Katastrophen, Erderuptionen, Überschwemmungen, Seuchen, Epidemien und weiteren Krankheiten mehr. Und dies alles steht unmittelbar bevor. Richtig. Auch soll das Feuer vom Himmel fallen. 1/3 der Menschheit soll überleben. Richtig. Wie muss man sich das vorstellen? Es ist ja schon in der Prophetie verankert, dass nur 1/3 der Menschheit übrig bleibt. Wie Sie werden sie überleben? werden evakuiert mit kleinen Miniaturraumschiffen. Raumschiffe. Ja, die werden unbenannt sein und von einem Mutterschiff aus gesteuert werden. Dieses Mutterschiff kann mit der Arche Noah bedienen. Nur schwimmt sie im Äther und nicht auf dem Wasser. Und diese Menschen werden dann später zur Erde zurückkehren. Richtig? Und was tun die dann? Die Erde neu bewirtschaften. Welche Menschen werden es sein? Nur tief mit Gott verbundene, fromme, geläuterte Menschen. Auch Fiat-Mitglieder? Mit Garantie. Jesus Christus hat durch mich seit langem im absoluten Vollgaszustand geoffenbart, dass Y les he traído este pequeño ejemplo, que mientras lo íbamos proyectando escuché alguna leve sonrisa, porque introduce ya la cuestión de cómo alguien puede llegar a entrar a una dinámica de grupo en donde no solo el mensaje que se transmite puede a veces rozar lo delirante, digámoslo así, sino también cómo al final acaban insertados en una estructura que acaba abusando de ellos. Y para ello trae este vídeo. Cuando empezamos a hablar del tema de sectas destructivas, ya es un término que de entrada provoca aversión, porque parece que estemos señalando a alguien y acusándole de una desviación o de algo que no conviene, y vamos a intentar precisar más a qué nos referimos cuando hablamos de sectarismo destructivo, y para eso innegablemente tenemos que hacer aunque sea un breve desarrollo histórico. El fenómeno de las sectas destructivas emerge con bastante fuerza en los Estados Unidos, a final de los 60, inicio de los 70,
bajo la confluencia y en el intercruzamiento de diversos aspectos que en aquella época confluían en los Estados Unidos, como es el fenómeno del hipismo, el movimiento contracultural, acompañado al mismo tiempo de tendencias conservaduristas que se oponían a tanto libertinaje como ellos decían, y es en este entrecruzamiento, junto al papel de ciertos medios de comunicación y la llegada de los primeros gurús, como se dieron llamar, del Oriente, donde empiezan a eclosionar los primeros grupos clásicos en términos de sectarismo destructivo. Seguramente muchos de los aquí presentes recuerdan sucesos que se han ido dando a lo largo de la historia y de los cuales se han ido haciendo eco los medios de comunicación, que por lo general tiende a reflejar el fenómeno en momentos de máxima actividad. Es el caso de finales de los 69, recordarán cuando Patty Hearst fue asesinada por los miembros de la familia de Charles Manson. También en el 74, recordarán seguramente cuando Patty Hearst entró y cambió su comportamiento de manera radical, entrando en un grupo que acabaría cometiendo actos violentos y delictivos. También a finales de los 70 tenemos el caso del suicidio colectivo de los seguidores del reverendo Jim Jones, donde, como pueden ver, fallecieron 270 menores de 15 años y numerosos adultos también. Otros sucesos se han ido dando a lo largo de la historia y han ido jalonando todo este desarrollo del sectarismo destructivo. En el 93, recordarán también el asedio del FBI a Waco, donde también fallecieron menores de edad. También en el 94, en diferentes puntos de Europa, la Orden del Templo Solar cometió algunos suicidios colectivos. En el 95 también en Oklahoma hubieron otros sucesos similares y son sucesos que se han ido dando a lo largo de la historia, como en el 95 cuando a un Shinrikyo entró en el metro de Tokio lanzando gas sarín y provocando numerosas muertes y heridos. Hasta hace un par de años estaban juzgando todavía estos sucesos. También en el 97 los seguidores de Applewhite que esperaban trasladarse por un cometa, en la estela del cometa, a otro planeta. Varios miembros se castraron y el último, digamos, suceso masivo fue en el 2000, cuando en Uganda el movimiento para la restauración de los 10 mandamientos de la ley de Dios se asesinaron en una iglesia y fallecieron todos. Evidentemente estos sucesos son el extremo de un fenómeno que es dramático y que no es lo que habitualmente observamos en la práctica. Evidentemente estos sucesos han pasado finalmente a los tribunales. Después veremos las complejidades que pueden traer también estas situaciones en esos términos, pero lo que dio lugar a toda esta serie de sucesos desde los primeros es que se generara una ola de preocupación creciente. Empezaron a surgir los primeros exmiembros hablando públicamente, denunciando estafas, denunciando extorsiones, denunciando diversos grados de abusos. Los familiares también empezaron a hablar públicamente. Los medios de comunicación se interesaron, como habitualmente se interesan en lo más impactante, y se generó toda una ola de preocupación creciente que dio lugar a que también las familias empezaran a organizarse para ver de qué manera rescatar a las personas que habían quedado insertadas en estas dinámicas tan destructivas. Cuando se empezó a generar todo este movimiento, digamos, de personas que intentaban rescatar a otras, gran parte de lo que empezó a pensarse es que a muchas de las personas que habían terminado insertadas en estos grupos, de algún modo u otro, se les había lavado el cerebro, que es un término que por aquellos años estaba muy en uso, de la mano de un periodista, y que partía de los estudios que se habían hecho sobre los procedimientos coactivos que había empleado el Partido Comunista Chino, que comportaban trabajo forzado, la tortura, los castigos físicos, y empezó a configurar todo un panorama que después otros estudios, como han apuntado el síndrome de Estocolmo, conocerán, u otras situaciones, fueron conformando un imaginario en donde se empezó a pensar que a los adeptos, que es como llamamos a los miembros militantes, de algún modo u otro se les había lavado el cerebro. Y a partir de aquí se empieza a despertar un interés creciente por parte de los especialistas en qué es lo que sucede en las personas para que cambien su comportamiento de manera tan radical que llegan a hacer o a cometer acciones que en otro contexto nunca hubieran cometido. De tal manera que se realizaron estudios que igual alguno de los presentes conoce, ¿no? En prisiones, en estudios
estudios experimentales, etcétera, donde se veía cómo las personas finalmente podían cambiar el comportamiento de una manera radical si el contexto acompañaba a ello y si había unas directrices marcadas y una serie de parámetros que después intentaremos desglosar al máximo posible. El término lavado del cerebro, no obstante, siempre ha descrito una realidad que comporta una amenaza para la integridad física, con lo cual es un término que, aunque los especialistas continuamos utilizando de otras maneras, ya ven la amplia sinonimia que puede tener la noción, se ha hablado, por ejemplo, de técnicas de control mental, de técnicas de persuasión cognitiva desde el ámbito de la psicología social, se habla también de procesos de reforma del pensamiento, es decir, diversos términos que de alguna manera u otra intentan apuntar o explicar cómo las personas podemos llegar a cambiar nuestro pensamiento y nuestra conducta en este tipo de contextos. Pero es un término que todavía suscita mucha controversia y todavía sigue intentando encontrarse alguna noción que esté menos cargada, digámoslo así, de connotaciones peyorativas, al igual que el término de secta, que también a lo largo de los años y debido a los sucesos que antes les mencionaba, se fue cargando de toda una connotación muy peyorativa. Las familias empezaron a buscar ayuda, pero tampoco encontraron una ayuda efectiva entre los profesionales de la salud, porque las respuestas más habituales es ya cambiará, es una cuestión de la edad, quizá usted es excesivamente sobreprotectora, él es libre o es mayor de edad, deje hacer lo que mejor le convenga. Y entonces, bueno, no encontraron una respuesta efectiva, pero se empezaron a organizar asociaciones de familiares, asociaciones de exmiembros ante la falta de respuesta gubernamental. También los profesionales empezaron a interesarse en el estudio del fenómeno, porque empezaban a recibirlos en sus consultorios y no podían explicar lo que estaba sucediendo. Y a lo largo de los años se han ido dando también, afortunadamente, propuestas de estudio y de alguna manera, intentar legislar o regular el fenómeno con recomendaciones desde el Parlamento Europeo. El informe, por ejemplo, del Vaticano también es significativo. La Conferencia Episcopal de Francia hace escasamente un año también emitió otro informe, y siempre bajo el trasfondo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde lo que se plantea es que finalmente estos grupos puedan acabar transgrediendo y vulnerando determinadas libertades fundamentales del individuo. Lamentablemente, algunas de estas recomendaciones emitidas desde el Parlamento Europeo no se han llegado a implementar de manera efectiva, aunque se han puesto en marcha programas de prevención, de asistencia, y esto está ayudando a muchas personas, sin lugar a dudas, y el hecho, por ejemplo, que también aquí en Córdoba se haya puesto en marcha este dispositivo legislativo específico, creo que abre una puerta interesante, especialmente para asistir a la víctima, que es lo que, al menos desde el ángulo de la salud mental, más preocupa cuando uno atiende a familiares y exmiembros de estos grupos. De alguna manera u otra tenemos que hablar de la definición que manejamos actualmente, porque cuando uno piensa en secta, lo que habitualmente piensa es sexo, droga y muerte. Y la realidad clínica y la realidad del día a día, asistiendo familiares y personas afectadas, nos muestra que ese es el punto álgido del fenómeno, pero que lo que sucede diariamente es un tipo de manipulación mucho más insidiosa y sibilina y difícil de identificar. La noción que actualmente manejamos de secta destructiva comporta varios aspectos y todos ellos deben confluir de una manera u otra. No un aspecto único de estos define una dinámica de sectarismo. Pero antes de entrar a la definición, déjenme decirles que suelen haber también dos maneras de ver o de posicionarse para ver este fenómeno. Uno es el modelo conspirativo. Esto significa que hay quien entiende que las sectas son grupos que ya están estructurados desde el inicio de esta manera con la finalidad explícita de llegar a explotar a sus miembros. En cambio, el otro modelo, que es más de proceso, en el cual me sitúo yo y otros colegas, viene a entender o a definir que de alguna manera la dinámica del sectarismo destructivo es un proceso que deviene en el tiempo. Es decir, que un grupo puede empezar no siendo o funcionar como una secta destructiva y acaba funcionando como tal. Esto nos da una perspectiva más de proceso y sobre todo interaccionista, no con esa imagen fija de una persona que está en una habitación encerrada pensando cómo llegar a manipular a los demás, sino que es algo que sucede en el transcurso del tiempo en la evolución de ese grupo. Vayamos avanzando un poco hacia esta noción de secta, que insisto, es un término cómodo, pero que innegablemente continúa siendo el más efectivo en términos pedagógicos. Decimos sectas destructivas, ya algo ya nos suscita en nuestra mente. Después veremos que también hay mitos
y muchos malos entendidos en torno al fenómeno que conviene aclarar porque si no aumenta todavía más la confusión, ¿no? Ya ven también los distintos nombres que se han propuesto para el fenómeno de las sectas destructivas y todavía continúa buscándose un término que describa mejor. Pero la definición actual lo que viene a indicar es que en estas dinámicas deben confluir toda esta serie de elementos. En primer lugar, la presencia de un liderazgo carismático y autoproclamado. Esto significa una persona, no necesariamente un hombre, puede ser una mujer, que dice haber recibido un mensaje, un talento, un don, una capacidad superior, y es incuestionable. No proviene de ningún otro lado y es autoproclamado. Y además es un liderazgo fuertemente carismático, dicho de otra manera, o obedece ciegamente o más fuera del grupo. A la par, este tipo de dinámicas comportan una organización fuertemente jerarquizada. Esto implica que hay niveles de adscripción. Después veremos que no es lo mismo hablar de un militante en activo que de una persona que simpatiza o de una persona que está en primeros contactos. También son grupos que todos ellos comparten diversos niveles de aislamiento con grupos que se encuentran fuera. Acaban aislando a la persona de diversas maneras, y después especificaremos de cuáles, pero siempre hay diversos grados de aislamiento con respecto a familiares, con respecto a intereses previos. Siempre en estos grupos va a existir una doble agenda. Esto significa que tienen una fachada y tienen una trastienda. Cara afuera y puertas afuera dicen o explicitan un mensaje determinado y una vez cierran la puerta sus actividades son muy otras. Además, estos grupos comparten todos ellos niveles de influencia excesivos y no éticos. Y este punto es importante porque, evidentemente, la influencia está en todos los ámbitos y en diversas organizaciones sociales. Lo que observamos en el sectarismo destructivo son niveles excesivos de influencia maligna y especialmente una influencia no ética, es decir, dirigida a objetivos no explicitados de antemano y siempre en beneficio del liderazgo y del grupo. Además, son grupos que tienden a estimular de manera creciente una dependencia existencial entre la mayor parte de sus miembros. Dicho de otra manera, el miembro finalmente deberá consultar cualquier cosa al líder o al grupo o al responsable para tomar una decisión en su vida. Y esto es una dependencia existencial que se va instaurando desde el propio grupo. Y además, y esto es fundamental, terminan por desembocar en consecuencias negativas para la persona, para la familia y para la sociedad en su conjunto. Si no se da todo este conjunto de elementos, no podemos hablar de una dinámica de sectarismo destructivo. Estaríamos hablando de otros tipos de influencia y, evidentemente, los maestros pueden influir, los psicólogos influimos y buscamos influir continuamente, diversas organizaciones sociales influyen, pero aquí los niveles son excesivos, no lo olviden. El foco de interés cuando analizamos el sectarismo destructivo, y esto es sumamente importante, son las prácticas, no las doctrinas. Porque una de las características habituales de estos grupos siempre es parapetarse bajo el manto doctrinal. Por lo tanto, nos atacan religiosamente o nos están discriminando. Y aquí el foco, digamos, del análisis no es la doctrina, son las prácticas. El término secta destructiva, de hecho, describe una estructura de grupo y un funcionamiento determinado, con independencia de la doctrina. Otro punto importante es el poderse explicar también cómo es que las personas terminan entrando en estas dinámicas. Suele creerse que las personas que entran en este tipo de grupos ya tenían graves problemas antes de entrar. De esta manera continúa estigmatizándose a las víctimas porque lo que nos muestra la experiencia clínica es que la mayor parte de los miembros son buenas personas, buscaban cambiar sus vidas. Son personas de buena pasta, de buen corazón y sin una patología, sin un trastorno severo previo que pudiera justificar la entrada en este grupo. Es más, a estos grupos no les interesan las personas muy trastornadas porque no son productivas, después veremos. Lo que sí que nos está mostrando una parte creciente de los estudios que se han realizado es que, efectivamente, una parte importante de los exmiembros de estos grupos experimentan importantes dificultades a la salida de los mismos. Y esto sí que hay un cuerpo creciente de investigación que nos está mostrando esto. No olviden esto, que no existe un perfil único, pero existen variantes, eso sí, podemos hablar de subgrupos de personas que entran en estas dinámicas. Y sí que la investigación y la experiencia clínica nos muestra que hay momentos de máximo riesgo. ¿Cuáles son estos momentos de máximo riesgo? Efectivamente, uno de ellos es el periodo de la adolescencia. Son periodos de cambio, de inestabilidad, de inseguridad, de redefinición de la identidad, y este es un momento que hacen locuras.
Y no, tampoco es así. Pueden tener una presentación muy pausada, muy calmada, un razonamiento muy argumentado y no necesariamente hacer locuras. Otro mito bastante extendido es que las sectas son exclusivamente religiosas. Falso. De hecho, se han diversificado de tal manera que cada vez son menos las religiosas y cada vez más son de otra índole. Y otro mito también bastante extendido es que la educación religiosa protege de las sectas, lo cual tampoco es cierto porque la investigación nos muestra que la educación religiosa, a todo caso, lo que determinará es el tipo de secta a la cual uno termine vinculado o no, pero no protege ante el enganche de una secta. Vean un poco la tipología que manejamos actualmente de sectarismo destructivo, clasificada según el talante doctrinal de estos grupos, ¿no? Podemos hablar de grupos evidentemente religiosos, y aquí hay amplias diversidades, ¿no? De orientales, etcétera, etcétera, cristianos, etcétera, pero también hay otra amplia plétora de tipos de grupos encuadrados más en la nebulosa de la New Age, o hay también grupos de corte comunal, hay grupos de corte comercial, otros pseudopolíticos y otros terapéuticos, es decir, finalmente lo que estos grupos acaban haciendo, después veremos, es camuflar siempre sus actividades bajo temas que interesan en el momento. Por ejemplo, en los 70 interesaba, o los 80 mejor dicho, interesaba mucho gran parte de Europa el tema de los platillos voladores, en los 90 las energías, ahora en la New Age. No porque eso sea el problema, sino porque es un interés, digamos, que llega a la mayoría de la población, y lo que buscan estos grupos siempre es adueñarse de aquellos intereses que mejor penetración social van a tener para ir camuflando sus verdaderas intenciones. Las formas de presentación de la mayor parte de estos grupos se basan siempre en una propaganda seductora, una propaganda machacona, sistemática, que persigue siempre ofrecer una imagen atractiva. ¿Para qué? Para que resulte un buen cebo de atracción. ¿Qué es lo que nos pueden ofrecer? Pues una experiencia de un grupo cohesionado en un proyecto común, y todos sabemos que necesitamos pertenecer a un grupo y entonces pueden tocar esa necesidad básica. También se presentan como grupos que estimularán la comunicación, el altruismo, el respeto, la vida emocional, y uno se puede sentir bien ahí, al menos eso es como se le ofrece. Y también otra manera de presentarse es como un grupo que persigue la realización espiritual, la felicidad, el desarrollo personal, la mejora de la calidad de vida o del bienestar físico o psicológico. Son modos de presentación que es, insisto, el cebo, digamos, inicial. ¿Qué es lo que les seduce a los adeptos finalmente? Pues seduce la felicidad que parece mostrar la mayor parte de sus miembros. Todos son sonrientes, están bien avenidos, son como una nueva familia, se entienden perfectamente, no hay conflictos aparentemente. También seduce a las personas finalmente la fuerte implicación de las personas en la tarea de grupo. Aquí están muy implicados, se comprometen con las tareas, no es como en el grupo que yo estaba antes fuera, o como los compañeros de escuela, o como mis amigos aquí, siempre se lo toman en serio, y esto seduce enormemente. Y también el estilo de vida que muestran, el estilo de vida y la aparente fuerza de voluntad que tiene la mayor parte de sus miembros. Estos son factores de atracción específicos que la investigación nos muestra que son bastante efectivos en este tipo de grupos. ¿Pero qué persiguen finalmente estos grupos, más allá de la fachada inicial que pretende seducir a la mayor parte de seguidores? Pretenden controlar la vida de sus adeptos, regularla hasta el mínimo detalle. Persiguen también la acumulación de recursos económicos. Innegablemente el dinero es el aceite que mueve la maquinaria del sectarismo destructivo. También persiguen con gran voracidad y con gran avidez la expansión del número de seguidores. No les interesa finalmente tanto tu bienestar, sino hinchar sus filas. Y también persiguen entrar en instituciones sociales, porque de esta manera legitiman su discurso. Obteniendo un sello de reconocimiento, se les abre la puerta por otro lado y así van funcionando. No obstante, es cierto que el fenómeno ha ido cambiando con los años, ¿no? Ha ido cambiando de tal manera que han pasado de la túnica al traje. Esto significa que la imagen prototípica de gurú o de líder con una túnica blanca, con barbas blancas hasta el suelo, esperando un platillo volador, está bastante en desuso, al menos en gran parte de Europa, y lo que predomina a día de hoy son grandes presentaciones en grandes hoteles, con grandes recursos económicos, páginas web muy elaboradas, etcétera, etcétera. Es decir, presentaciones que buscan siempre minimizar la percepción de riesgo. Se han sofisticado de manera tremenda, y se han sofisticado de tal manera que cada vez es más difícil identificarlas porque se ramifican, se estratifican de manera progresiva, cambian el nombre sistemáticamente. Son estructuras que a día de hoy decimos son aparentemente horizontales frente a la verticalidad clásica que define una secta destructiva, de tal manera que un amigo te invita a una actividad y te dice, no, si aquí no hay ningún líder, y aquí todos somos iguales, y tú
puedes entrar y marchar cuando quieras. No obstante, en un segundo tiempo aparecerá la verticalidad y la presencia del líder. Es un fenómeno además que se ha vuelto internacional. Esto significa una gran movilidad geográfica de los grupos, significa también la introducción en órganos de decisión a nivel europeo y también con la búsqueda de académicos que colaboren elaborando informes favorables que sean un garante para accionar en sus respectivos países y legitimar todavía más su hacer. Y también están entrando con fuerza, por lo que estamos observando en Europa especialmente, en ámbitos relacionados con la salud física y mental, atención a pacientes con severas enfermedades o en estados terminales. Son una población especialmente vulnerable a estos grupos. Otra de las cuestiones que a día de hoy estamos observando, al menos en los últimos 10 años, es que las estructuras clásicas de grupo, aunque continúan existiendo, han dado paso a otros fenómenos que a veces son entre dos personas o entre un pequeño grupo de personas. Y en este sentido hablamos de relaciones sectarias, o si no les gusta el término sectarias, pues llámenlas abusivas o encontremos un término entre todos, pero son relaciones en las cuales una persona en situación de poder sobre la otra se erige en poseedor único de un don, un talento o una capacidad superior e inculca de manera intencional en el otro la convicción de que posee esos dones y esas capacidades, ¿no? Y acaba regulando casi totalmente la existencia de la otra persona. Y estas son situaciones que nos encontramos cada día más de dos o pocas personas o grupos poco numerosos, porque eso es otro de los mitos habituales. Las sectas son grupos muy minoritarios, son 10 personas, son 15, no, tampoco define el número de personas una dinámica de sectarismo destructivo. Hay dinámicas de sectarismo destructivo puede haberlas en 15 personas o entre 3.000, no es la cuestión numérica la que define este fenómeno. Ahora, la pregunta es, ¿pero cómo llegan a hacerlo? Si volvemos otra vez al vídeo de origen, uno podría decir, bueno, este discurso de esta señora está muy enloquecido. Está esperando, digamos, que nos vayamos todos en un platillo volador, solo se van a salvar unos pocos que son los escogidos dentro del grupo. Yo nunca entraría en eso. Lo que conviene explicar es el proceso, digamos, por el cual uno llega a acabar convencido de, ya no solo, digamos, el discurso de esta señora, que es una líder que está en Alemania, sino también la forma en que se han organizado y el excesivo control de sus miembros. Pero, ¿cómo lo hace aquí? Primero se controla de manera progresiva el tiempo de la persona, no necesariamente el tiempo real, sino también el tiempo mental que uno dedica a determinadas actividades, que también evidentemente repercuten en el tiempo real y efectivo en las cuales te dedicas, ¿no? También instaurando un sentimiento fuerte de indefensión en la persona, se le va tocando las líneas de flotación básica de su personalidad hasta que queda desestabilizado y por lo tanto más necesitado del grupo. También son grupos que funcionan alternando castigos y recompensas emocionales en función de si tu comportamiento se adecua o no a lo que el grupo está esperando de ti. También alternan recompensas y castigos para ir reforzando la asunción de nuevas pautas de acorde al grupo. También lo hace mediante la imposición de una doctrina cerrada y autoritaria, que es incuestionable, y son textos que ni se pueden tocar, son palabras del líder que son incuestionables e irrebatibles, y también manteniendo siempre, y esto es importante, a la persona desinformada a lo largo de todo el proceso. Es muy característico que cuando uno empieza a entrar en estas reuniones y tiene dudas y pregunta, pero ¿y esto cómo va? Ya lo verás, es cuestión de tiempo, no preguntes tanto, es tu mente, demasiado ego, lo irás viendo, déjate llevar, o experiméntalo porque de esta manera, y sobre todo no lo cuentes fuera. Pero manteniendo a la persona desinformada progresivamente, que genera mayor indefensión y por lo tanto mayor dependencia, digamos, del dictado del grupo. ¿Cuáles son las áreas sobre las cuales se ejerce especial influencia y resulta excesiva? Una de estas áreas es todo lo que tiene que ver con variables del ambiente. Por ejemplo, aislando a la persona del exterior. ¿De qué manera? Controlando sus relaciones, desaconsejando unas relaciones porque no le convienen, porque no están de acuerdo con lo que el grupo espera de él. O también controlando el tiempo libre, que no, ocupando, por ejemplo, el tiempo del adepto con numerosas tareas que deberá realizar y por lo tanto le queda menos tiempo para estar con su familia, con actividades que antes realizaba. También controlando innegablemente la economía. De esta manera consiguen ir aislando y cortando lazos con el exterior. También controlando la información, porque el grupo te va a dar información parcial, te la va a ir dando a cuentagotas, o cuando surge alguna información crítica te la va a reinterpretar inmediatamente diciendo que son mentiras o que son apóstatas que salieron y nos están atacando, ¿no? O simplemente dando información confusa y poco clara. Esto es bastante habitual, ¿no? Los grupos
tienen un aspecto, los grupos sectarios tienen un aspecto de doctrina confusa, es como una verborrea, digamos, donde se hace un merchambrado de numerosas doctrinas y al final la cabeza, como refieren los adeptos, me quedó confusa, yo ya no sé ni qué pensar, ¿no? Hay algunos grupos que directamente dicen al adepto, no es necesario ni que pienses, yo pienso por ti. Evidentemente ese es el extremo, pero aquí hay toda una gradación, digamos, de control de la información, ¿no? También se fomenta, como decíamos antes, un estado de dependencia existencial. ¿Cómo? Exigiendo una obediencia ciega, y cualquier desviación de esa obediencia ciega es penalizada emocionalmente o con castigos, digamos, dentro del grupo. También por la exigencia de que todo deberás consultarlo, hasta el punto que recuerdo a algún paciente que refería que debía consultar hasta cómo peinarse, qué ropa ponerse ese día, en función de determinados parámetros del grupo, o incluso cómo mantener determinadas relaciones sexuales con su pareja y consultarlo con el líder antes de realizarlo. Y también debilitando psicológica y físicamente a las personas, como a través de dietas desequilibradas, a través de ejercicios que agotan, que extenúan a la persona, alterando los ritmos de sueño. De esta manera, tocando, digamos, estas variables del ambiente, empiezan a desestabilizar a la persona. ¿Qué consecuencias tiene esto? Como pueden suponer, una progresiva desvinculación del mundo exterior. La persona se va retirando, y esto es algo que los familiares refieren, está más huraño, está más cerrado, me cuesta acceder a él, todo el tiempo está con el grupo y cada vez está menos con nosotros. También hay un distanciamiento de los valores previos, valores que eran un eje central en la vida de la persona, se alteran, se trastocan, se ponen patas arriba. También las consecuencias pasan por la pérdida del interés hacia actividades o intereses previos, ya sea por la sobrecarga que el grupo termina ejerciendo sobre la persona, o ya sea simplemente porque le desaconsejan, porque aquello no te ayudará, porque aquello es perder el tiempo. En cambio, lo realmente interesante es que estés en el grupo y realices estas actividades, ¿no? También porque otra de las consecuencias es que termina instaurándose un sentimiento de que el grupo es el centro de toda la vida, y finalmente todo gira en torno al grupo. También otra de las consecuencias es que, innegablemente, este control de la información, más allá de esta dependencia existencial, lo que hace es limitar las posibilidades de elección. Es como si te dijeran, tienes 4 opciones, pero no te enseñan ni la quinta ni la sexta. Y tú tienes la falsa percepción de que eres libre de escoger entre 4, pero te ocultaron la quinta y la sexta. De esta manera, el grupo va tocando esas variables y generándose un mayor efecto manipulador. Una segunda área sobre la cual inciden muchos los grupos es el aspecto afectivo, y esto es esencial, porque el problema del sectarismo no es racional, es emocional. Y entonces, tocando determinadas emociones, como por ejemplo activando sensaciones placenteras que hacen sentirse la persona exultante y muy bien, logran también desestabilizarla. Por ejemplo, ofreciendo un entorno de felicidad, tú te vas a sentir aceptado, se estimula también el contacto físico, el acercamiento, la comunicación, bajo esta idea de que somos una familia y ya nos entendemos, ¿no? Y también van alternando la activación de estas emociones con las contrarias, con el miedo, con la culpa y con la angustia. El miedo es uno de los sentimientos esenciales que finalmente se insuflan en los adeptos de las sectas, hasta tal punto que están aterrorizados a veces de abandonarlas por las supuestas repercusiones que tendrá a su salida, según lo que le habían dicho durante tanto tiempo, ¿no? Aquí, como a veces sucede en las situaciones de maltrato, se van alternando premios y castigos, y de manera no congruente, de tal manera que el adepto ya no sabe si lo que hizo, que un día le dijeron que estaba bien hecho, pero al día siguiente le dijeron que estaba mal hecho, ya no sabe lo que tiene que hacer. También mediante amenazas disuasorias. Las amenazas en las sectas no es te golpearemos, no, es tú puedes marchar cuando quieras. Ahora, es una lástima que marches ahora porque te faltaba solo un curso. O tú puedes marchar cuando quieras, pero ten en cuenta que fuera está Satanás. O no, aquí cada uno es libre, aquí no hay rejas, pero piensa que fuera está todo lo dañino y todo lo que antes te estaba causando dolor, ¿no? Con lo cual se genera este dilema en el adepto y prefiere muchas veces quedarse dentro del grupo, ¿no? Y también, evidentemente, esto es otro de los mecanismos que suelen emplear muchos, estimular las confesiones públicas, situar a la persona en medio del círculo de personas, criticarla abiertamente, vilipendiarla, machacarla, como decimos nosotros, hasta tal punto que queda absolutamente derruida. ¿Cuáles son las consecuencias de este tipo de maniobras que hacen estos grupos? Pues instaurar, evidentemente, de forma progresiva, un estado emocional de incertidumbre. Ya no sé lo que tiene que venir y ya me dirán cuál es el siguiente paso. Y sobre todo una enorme confusión en la mente del adepto que solo puede resolverse, según el líder, a través de más estudio, más asistencia, más prácticas de grupo. También porque se va reforzando el miedo y la sumisión a la autoridad. Se infantiliza a las personas. En lugar de volverlas más autónomas, se les acaba haciendo mucho más dependientes, infantilizadas y sumisas a la autoridad.
También son mecanismos y resortes que hacen servir estos grupos que incrementan la ansiedad de tal manera que la persona solo encuentra manera de calmarla nuevamente asistiendo a más y más reuniones y actividades del grupo, ¿no? Se estimula también de manera creciente la vergüenza y los sentimientos de culpabilidad, y esto es algo característico también de estos grupos, ¿no? Pues hay un grupo que ofrece un cuestionario gratuito por la calle de personalidad y te dice, no hay ningún compromiso, esto es gratuito, no te preocupes. ¿Quién no quiere saber cómo es su personalidad? Y gratuitamente, pues perfecto, contesto el cuestionario. Entonces te llaman 2 días después y te dicen, ¿quieres venirte a comentar el cuestionario? Hombre, pero me costará algo. No, es gratuito, no te preocupes. Entonces cuando estás comentando el cuestionario te dicen, no, estaba muy bien, pero 1, 2, 3, 4, 5, como el grupo en cuestión dice, vamos a machacar a la persona, vamos a encontrar sus puntos de ruina y vamos a llevarlo hasta la extenuación. Entonces te van remarcando todos los aspectos de tu vida que no funcionan. Cuando ya estás tocado emocionalmente, te dicen, bueno, por la semana que viene nos empieza un curso que a ti te iría muy bien y que es de un coste muy bajo, si quieres apuntarte. Y tú ya estás firmando, porque primero ya te han machacado suficientemente. También este tipo de maniobras lo que hace es que la persona al final se siente paralizada, con una indefensión aprendida, con un miedo paralizante y no sabe hacia dónde ir, ¿no? Y también la persona puede llegar a desarrollar este miedo a perder todo aquello que el grupo le está prometiendo y que está experimentando, ¿no? Esa sensación de bienestar, ese contacto emocional con los demás. Otra área, aparte de la ambiental y de la emocional, es cómo inciden sobre tu pensamiento. ¿Cómo inciden? Primero, denigrando el pensamiento crítico. Esto pasa por prácticas de grupo que te enseñan a suprimir pensamientos críticos o dudas o críticas o cuestiones que el grupo no le gustan y lo define como algo deficiente, peligroso, más vale tenerlo a raya. También se recomienda no pensar, como decía antes, y dejarse llevar simplemente, ¿no? También sobre el pensamiento accionan sobre él utilizando la mentira y el engaño de manera sistemática. Se entrena, evidentemente, a los miembros, además, a cómo hablar en público mintiendo. Y como el fin justifica los medios para estos grupos, en realidad no es que estés mintiendo, en realidad es que estás dando esta idea que queremos transmitir a la mayor parte de la gente para que nos entienda. Pero es una mentira, finalmente, ¿no? Muchos miembros cuando salen refieren, bueno, es que me dijeron que saliera ante la tele y yo dijera esto, pero en realidad no era cierto, pero no me quedaba otra opción, ¿no? Y de esta manera, empleando la mentira y el engaño, van retorciendo todavía más las tuercas. También mediante una exigencia muy fuerte de identificarse grupalmente. Y esto pasa por o estás dentro o estás fuera. Es un pensamiento muy maniqueísta. No hay zonas grises dentro de una secta destructiva. O es blanco o es negro. También van controlando tu atención. ¿Cómo? Privándote sensorialmente mediante determinadas actividades, donde, por ejemplo, puedes estar encerrado durante horas sin reloj, sin comunicación, sin celular, y te van aislando sensorialmente. Pero a veces hay otros grupos que te sobreestimulan sensorialmente, y entonces genera un estado de excitación que también es difícil de integrar, y con todas estas emociones tan intensas juegan estos grupos. Y también controlando el lenguaje. Hay una jerga nueva, propia, además es incomprensible, términos que para nosotros significan una cosa, dentro del grupo significan otra, y además para comprender estos términos, el adepto debe pasar tiempo y tiempo revisando otros textos del mismo grupo que le refieren a otros textos y a otras charlas del líder, y entonces nunca sales de ahí. Es un círculo, digamos, que estás intentando comprender qué es lo que te están diciendo, aunque nunca llegues a entenderlo. Y además es un lenguaje que está sobrecargado emocionalmente, hasta tal punto que cuando las personas salen, tan solo una palabra les puede retrotraer, digamos, a toda una experiencia emocional, porque fueron palabras muy cargadas emocionalmente. Y a veces hacen como un clic, digamos, que les descoloca mucho al salir, porque les recuerdan y reviven emocionalmente esas sensaciones que en el grupo vivieron, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de este tipo de maniobras? Evidentemente, uno, que termina por desvirtuarse la manera en que tú funcionabas antes de entrar en el grupo. Básicamente la idea es que todo lo que tú habías sido hasta ahora no te sirve. Lo que te va a servir es lo que vas a hacer a partir de ahora. Esto es lo que mejor te va a funcionar. También acrecentando la vulnerabilidad que empuja a la persona a que absorba forzadamente los nuevos principios del grupo. También que se facilita el proceso de retirada de los otros mundos ajenos al mundo de la secta, ¿no? Con lo cual pierdes, te desvinculas, ¿no? Y también esta identificación forzada lleva ilusoriamente al adepto a sentirse que es pleno y que está lleno de seguridad, consecuentemente con los miedos de abandonar por volver al punto de inicio. La última área sobre la cual inciden mayormente estos grupos son sobre los estados de conciencia. ¿Cómo? A través de prácticas diversas orientadas a alterar tu estado de conciencia, ya sea
a través de meditaciones intensivas, a través de ejercicios pseudo-hipnóticos, a través de pseudoterapias o cánticos o mantras, sea lo que fuere. Son actividades que sistemáticamente debes repetir, 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 hasta que esto acaba alterando tu estado de conciencia, ¿no? Algunos grupos innegablemente utilizan sustancias tóxicas, que esto ya de entrada modifica tu estado de conciencia. Pero también mediante actividades que van orientadas a debilitarte psíquica y emocionalmente. Como decíamos antes, especialmente las interrupciones de horas de sueño, la alimentación, actividades muy primarias como la sexualidad también, y siempre llevando a la persona a la extenuación. Si nos preguntamos también estos grupos, ¿dónde están? ¿Cuál es la extensión que tienen? ¿A dónde alcanzan? ¿Qué es lo que sabemos de ellos? Lo cierto es que el término de las cifras siempre es un asunto muy difícil de manejar, porque son grupos que por definición constituyen un fenómeno oculto, es decir, de difícil localización, por definición, porque estos grupos siempre se están moviendo con ropajes que ocultan sus verdaderas actividades, pero además aparentemente es un fenómeno marginal porque afecta a un limitado segmento de la población. Pero también es difícil establecer las cifras exactas del número de personas afectadas y de grupos existentes por la dificultad de entrevistar a las personas que están dentro. ¿Por qué? Porque niegan el problema. Porque te dirán que son más felices que nunca, que por fin han encontrado el grupo que toda la vida estuvieron buscando, porque nadie les entiende y por fin alguien me entiende aquí dentro. Con lo cual muchas veces es inviable un diálogo directo con ellos porque tienen esa sonrisa a veces descrita tipo máscara que parece que estén siempre sonriendo y felices. También porque los grupos distorsionan sus cifras. ¿Bajo qué idea? Que cuantos más seamos que en el grupo, menos sospecharán o menos percibirán que podemos tener una dinámica de sectarismo destructivo, como si la cuestión numérica fuera definitoria. Entonces, es que somos 10.000, es imposible que 10.000 personas estén en una secta, ¿no cree usted? Olvidando así que hay niveles distintos de adscripción, como decíamos antes. Por lo tanto, cualquier cifra que les ofrezca ahora siempre es una estimación, no lo olviden, porque un estudio, digamos, que calibre con exactitud cuál es el número de personas afectadas es sumamente complejo de hacer. Veamos algunas cifras así tangencialmente. En Estados Unidos, el país madre, digamos, del fenómeno, la situación, como dijo algún psiquiatra ya fallecido, es epidémica. Hay quien habla de aproximadamente 2.500 grupos. Hace poco leí casi unos 4.000 grupos. Puede ser, quizás son cifras algo al alza y cabría, digamos, reajustarlas, pero como ven hay algunos trabajos que se han hecho que vienen a apuntar que determinadas franjas de población, por ejemplo estudiantil, aproximadamente un tercio de ellas habría estado en contacto con estos grupos y los especialistas de los Estados Unidos estiman un crecimiento progresivo, estimando que 10 millones de personas habrían estado en contacto en los últimos 30 años con grupos de estas características. En Francia, que es un país donde además han adoptado una legislación específica al respecto de este fenómeno, se han hecho diversos informes parlamentarios. Como ven, en el 82 la Asamblea Nacional de Francia estimaba la existencia tan solo en Francia de unos 200 grupos con esas cifras de adeptos y con esas cifras de simpatizantes. En el 95 otro informe parlamentario estimaba unos 172 grupos, otros 800 grupos satélites, es decir, grupos directa o indirectamente vinculados a los grupos troncales, y se estimaban este número de miembros, ¿no? Todo esto llevó a que en el 98 se generara en Francia una comisión interministerial de lucha contra las sectas. De manera transversal, los diversos departamentos, educación, salud, etc., se combinaron para ir recogiendo y recabando el mayor número de informaciones posibles sobre estos grupos. Esta misión se reconvirtió luego en la Miviludes y que continúa teniendo las mismas funciones. En Francia, con respecto a los niños, que es un tema que preocupa especialmente en estos últimos años, concretamente en los últimos 15 años en Europa, estamos atendiendo a las segundas generaciones, es decir, niños que nacieron o fueron educados en el contexto de una secta destructiva, lo cual abre otro terreno problemático, porque si nacieron dentro no tienen un pasado previo con el cual contrastar, con lo cual su único mundo fue aquel. Pero las estimaciones en cuanto a los niños, como ven, en el 95 de los grupos que se estimaban, aproximadamente 28 de ellos desarrollaban prácticas específicas con los niños. Hay grupos que ciertamente inciden específicamente sobre las madres en gestación y buscan particularmente niños, porque son, como pueden suponer, mucho más manipulables. En el 99 esas son las cifras que se ofrecían en Francia. Unos 60.000 niños estarían en contacto con sectas destructivas, 50.000 serían víctimas directas, 500 vivirían en comunidades cerradas, un fenómeno que en Europa ahora tiende a disminuir, el fenómeno de la comunidad cerrada,
que es otro de los mitos de las sectas, ¿no? Son grupos que siempre están cerrados sobre sí mismos y no tienen contacto con el exterior. A día de hoy son algo más porosos y permiten que sus miembros tengan un nivel de contacto con el exterior limitado, luego reinterpretado dentro del grupo. Pero se estimaba esto, que unos 500 niños vivirían en comunidades cerradas y 6.000 niños no estarían recibiendo una adecuada escolarización, lo cual es una cifra nada desdeñable. En Austria también se han hecho investigaciones para intentar calibrar el fenómeno. Por ejemplo, el gobierno austriaco en los 80 estimaban que el número de jóvenes que podrían pertenecer a una secta destructiva rondaría o sería inferior en torno al 1% del total de la población austríaca. El número de candidatos potenciales, decía el mencionado informe, sería mucho mayor de lo que se había estimado. Y un 8% de la muestra encuestada mostraban reacciones similares a las que observamos en adeptos tipo. Son algunos datos del gobierno de Austria. En Italia también se han hecho informes al respecto de este fenómeno. El gobierno italiano en el 98 hizo un amplio estudio de todas las prácticas que estaban en el país, estableciendo unos 137 grupos diferentes tan solo en Italia, ¿no? 76 de ellos, como ven, estaban incluidos en la categoría de grupos religiosos, grupos sectarios religiosos, pero había otra gran proporción, 61 de ellos, que eran movimientos de corte mágico, esotérico, si quieren, y unos 15 grupos eran lo que los alemanes llaman psicogrupos, es decir, grupos sectarios basados en prácticas pseudoterapéuticas, y este era un poco el panorama que se hizo en Italia. En España se han hecho también diversas aproximaciones desde la sociología, intentando calibrar el número de personas afectadas, una de ellas hecha por la Comisión Interministerial de Juventud, que estimaba en el 89 estas cifras, y actualizadas posteriormente a través de un registro de asociaciones nacionales del Ministerio del Interior. Se hizo un análisis en los 90 de 484 asociaciones de carácter esotérico, telúrico, ¿no?, con estos temas predominantes, y ahí se encontraban la mayor parte o la mayor concentración de sectas destructivas, al menos en nuestro país. En el 92 se hizo otro estudio y finalmente el que tenemos más reciente es el del 2003-2004, hecho por un grupo de sociólogos que cifraba en aproximadamente unos 150 grupos existentes tan solo en Barcelona. Unos 88 de ellos serían considerados sectas destructivas en sentido estricto. Seguramente habría una cuarentena o cincuentena de grupos que están en observación, es decir, que tienen aspectos sectarios, pero no son una secta destructiva, matiz importante también, porque si no metemos todo en el mismo saco, y estaríamos estimando, igual que en el resto de Europa, que aproximadamente un 0,9, un 1% de la población total afectada estaría afectada por este fenómeno. Dicho esto, y como es posible que también entre los asistentes, más allá de los técnicos, haya familiares o alguna persona, o quizás alguien que conoce a otro, que pudiera estar vinculado a uno de estos grupos, quería ofrecer también algunas recomendaciones generales sobre cómo ayudar cuando una persona está vinculada a estos grupos. ¿Quién es que pide la ayuda? Pues miren, generalmente las familias o los amigos. Cada vez más nos encontramos situaciones de abuelos que piden ayuda por sus nietos, de tíos que piden ayuda por sus sobrinos, o de cónyuges en un proceso litigante donde uno está vinculado y el otro no, y entonces la guardia y custodia hacia dónde va a ir. Bueno, son las familias de origen quienes piden la ayuda. ¿Por qué? Porque por definición el adepto, es decir, el militante, niega el problema. Y como se decía antes, no es consciente del trastorno que se ha generado. Entonces, ¿cuáles son algunos de estos indicadores? Pues los familiares empiezan a referir que la persona cada vez dedica más tiempo al grupo y menos, como decíamos antes, actividades anteriores. Se vuelve una vinculación cuasi exclusiva. También otro de los indicadores que ofrecen las familias es que cuando intento hablar con él o con ella, se enfada. Cuando le pregunto sobre esas actividades, no me contesta, se irrita, se cierra más. También los familiares refieren que cuando intentan dialogar sobre lo que está pasando, la persona se muestra endurecida, con fuertes sentimientos afiliativos hacia el grupo, lo defiende con mucho tesón y no acepta ninguna crítica. También las familias empiezan a observar cambios de comportamiento, comportamientos a veces atípicos, extraños, cosas que no hacían antes y que ahora hacen, ¿no? Como por ejemplo, evidentemente, las mentiras y la hostilidad. También las familias empiezan a observar que el adepto empieza a justificar la explotación de diversas maneras. Pueden estar explotándolo de diversas maneras y el adepto lo argumentará siempre doctrinalmente. No es que me hagan limpiar y humillarme antes, no, es que de esta manera yo trabajo mi desapego. No, es que de esta manera yo me elevo espiritualmente limpiando los váteres de la organización o limpiando la sala y colocando las sillas, ¿no? Aunque sea una explotación laboral encubierta.
También son indicadores para las familias que el adepto empieza a manifestar una crítica desmedida hacia el pasado, y esto es un tema común en todos los grupos, ¿no? Tuviste traumas en tu infancia y todo esto se refuerza hasta que eso constituye el motivo, digamos, de tu estancia en el grupo. Dicho de otra manera, cuando tú te acercas, si tenías problemas para el grupo, pues se lo pones más fácil, y si no tenías problemas, no te preocupes que el grupo te los va a encontrar y va a minarte por ahí, ¿no? También la familia empieza a expresar como signos guía que la persona en contacto con el grupo está como muy eufórica, exaltada, está como fuera de sí a veces, generalmente cuando provienen de una actividad, pero a veces esto se mantiene en el tiempo y extraña a las familias. Y también porque las familias observan que se dan cambios radicales de acuerdo y en consonancia con el grupo, ¿no? Cambios en el estilo de vida, en la alimentación, en las relaciones personales, en los intereses profesionales. Todo este conjunto de características son algunas de las que empiezan a alertar a las familias. Innegablemente que alguna de ellas, por separado, podría ser indicador de otra cosa. Por ejemplo, una enfermedad terminal, el proceso de cambio en la adolescencia, estar en desacuerdo con determinadas pautas sociales. Sí, en eso estamos, pero es el conjunto, digamos, de todas ellas las que empieza a conformar una imagen diferente a tan solo un conflicto vivencial o a un conflicto de la adolescencia, pongamos por caso, ¿no? ¿Qué diríamos? Alerta con determinadas actividades o determinadas propuestas. Por ejemplo, alerta con aquellas actividades que comporten una excesiva devoción a una persona, a una idea o a un objeto. Alerta. Alerta también con actividades que vienen promovidas por grupos desconocidos. No sabes quién las promueve, no sabes quién hay detrás, no queda nada claro. Alerta también con actividades que de entrada se ofrecen gratuitamente y que en un segundo tiempo exigen cotizar. Aunque no es un criterio único, tiende a ser bastante usual. También cuidado con actividades que se promueven en lugares retirados, en lugares de la montaña, donde no hay comunicación, donde no hay cobertura wifi, donde no podrás hablar ni salir o donde es muy difícil el acceso. También cuidado o alerta con actividades que de entrada te empiezan a generar sentimientos de culpa. Si te estás empezando a sentir mal, es que algo está sucediendo en aquella dinámica del grupo que no está funcionando. También cuidado con aquellas actividades que te lleven a tomar decisiones rápidas y no pensadas. Es tremendamente característico que cuando empiezas con los primeros contactos, todo va deprisa. Y entonces, ya que estás aquí, ¿por qué no firmas ya para la siguiente actividad? Bueno, no sé si hacerla, pero firma ya porque así te aprovechas de un descuento. Y ya te enrolaron, digamos, para la siguiente, ¿no? También cuidado, evidentemente, con actividades que te exijan secreto acerca de los procesos que se llevan ahí dentro. Esto es bastante característico, ¿no? Lo que hacemos aquí es muy especial y la gente de fuera no la entenderá. Por lo tanto, no digas mucho porque posiblemente te criticarán. ¿Qué hacer? O qué podrían hacer los familiares y los amigos cuando empiezan a detectar estas situaciones? Lo primero, no perder la cabeza. Es un problema que se puede trabajar y es tratable. Porque es tratable siempre y cuando las personas que detectan el problema no interfieran y mantengan el contacto. Y esto es vital, porque el adepto se va retirando, se va encerrando, y los familiares es necesario, y los amigos, que hagan un esfuerzo extra en mantener el contacto y en mantener todas las líneas de comunicación posibles abiertas. Hay que intentar evitar discusiones directas porque no llevan a ningún lado, se genera un efecto de rebote. Es tremendamente habitual que las familias digan, parece que estoy hablando con una pared. Lo que le digo me rebota, no alcanza, no entra en la persona. Y cuidado con discusiones confrontativas. Por ejemplo, estás en una secta, te está lavando el cerebro, no te das cuenta de que te están explotando, así no vas bien. Esto genera mayor desconexión porque el grupo prepara y te dice desde el minuto 1, verás que de las cosas que aquí hacemos te dirán que son peligrosas o que son de una secta destructiva, pero tú no escuches porque es gente ignorante y que no entiende. ¿Qué pasa? Que cuando la familia empieza a confrontar, el adepto lo que siente es, esto ya me lo dijeron, si tuvieron razón en esto, quizá tienen razón en todo lo demás, y todavía se potencia más el vínculo. Y con ideas preconcebidas o con un corta y pega de internet. Hay que estudiarlo concienzudamente y, sobre todo, hay que pedir ayuda, pero dejarse ayudar. A veces uno va a pedir ayuda, pero ya va pidiendo ayuda queriéndolo saber todo. Hay que pedir ayuda y dejarse ayudar. Y también dejarse acompañar por otros profesionales, por otros familiares que pudieran estar afectados, porque eso da un soporte y una contención emocional, sobre todo esta sensación de, bueno, no estoy sola de este problema, cosa que muchos familiares describen, ¿no? De sentirse aislados, solos, incomprendidos. Con esto
Quería darles un rápido repaso, digamos, del fenómeno del sectarismo destructivo. Seguramente dejo muchas cosas en el tintero, pero lo que me interesaría sobremanera que ustedes planteen preguntas, cuestiones y que a través de esto podamos continuar profundizando. Gracias por su atención. Buscan dinero. Sí es cierto que el dinero mueve el engranaje, pero lo que buscan fundamentalmente es poder. Son personalidades ávidas de poder que se nutren de los demás. Básicamente establecen un tipo de relación parasitaria por la cual se te van a enganchar y te van a ir chupando todas tus capacidades, todos tus talentos, hasta el punto de que te van a exprimir como un limón y cuando ya no te quede ni gota, te van a insuflar, digamos, lo que el líder espera de ti, ¿no? Entonces, la finalidad, Princeps, es poder. Y uno dirá, pero ¿cómo? ¿Poder sobre? Sí, pues poder sobre la mente del otro. Son personalidades, insisto, que se nutren de las capacidades de los demás. Una vez uno obtiene el poder, dicho de otra manera, una vez logré convencerle de que yo tengo un don y una capacidad especial, quizá llegue un momento en que diga, tenemos un proyecto pero nos falta plata, si pudierais ayudar desinteresadamente, él no lo hará gustosamente, aparentemente. Cosa que complejiza la cuestión, porque entonces cuando el señor juez pregunta, ¿pero usted donó este dinero voluntariamente? Con una gran sonrisa dirá, sí, nadie me forzó. Pero claro, se olvida el trabajo previo de influencia progresiva y excesiva. La pregunta siguiente es, ¿qué sucede con aquellas sectas en donde ocurren suicidios masivos? ¿Qué finalidad tiene el líder? Bueno, en este sentido es complejo de responder porque no es que sea una finalidad, es simplemente que en ocasiones los líderes sectarios se enloquecen hasta tal extremo que finalmente, bueno, acaban haciendo actuaciones psicopáticas o haciendo que sus seguidores se suiciden masivamente, ¿no? Se les va de las manos, digámoslo así, porque con muchos de ellos tienen un componente francamente delirante, y dentro de ese delirio, cuando llega a un punto de mayor desequilibrio, la cosa se les va de las manos. Lo hemos visto en Waco, lo hemos visto en la Orden del Templo Solar, es decir, el enloquecimiento del líder lleva a que finalmente esté convencido de que a través de la muerte de sus seguidores alcanzarán un plano superior de conciencia o de lo que fuere, lo cual implica ciertamente niveles de intencionalidad variables, pero en muchas ocasiones claramente hay una cuestión intencional. Una otra pregunta es si en España tenemos alguna ley que regule, ¿no?, los delitos cometidos por los miembros de este tipo de grupos o si quedarían encuadrados dentro de las figuras del Código Penal. Una pregunta porque ciertamente en el Código Penal, en el 515, en un epígrafe de ellos, tenemos una especificación clara por la cual se indica que pudieran llegar a ser punibles aquellas asociaciones que, aun con objetivos lícitos, emplearan de manera sistemática recursos o mecanismos de control de la personalidad de sus miembros. Lamentablemente, en el ámbito de las sectas destructivas todavía no ha habido aplicación específica de este artículo particular del Código Penal, que sí ha sido aplicado a redes de trata de blancas o de extorsión clara en otros ámbitos, ¿no? Pero sí, tenemos una disposición específica que ya dependerá de la habilidad, por un lado, del técnico perito que muestre las pruebas, pero también del jurista a la hora de aplicar este epígrafe del Código Penal. No sé si hay más. Gracias. ¿Cómo ayudar a una persona con el cerebro lavado para que comprenda que está dentro de una secta? Lo primero, intentar eliminar del vocabulario el término cerebro lavado, porque cuanto más te acerques a esa persona con esas expresiones, más se te va a distanciar de ti. Hay que entender que está operándose un cambio de personalidad de tal magnitud que cuando uno habla con la persona se va a encontrar con dos personas, y esto lo refieren muchos familiares. Es que parece que me hable como un disco rayado, me está repitiendo siempre lo mismo, es un discurso monótono, circular, que empieza y acaba en el mismo punto. Una recomendación básica es que el familiar intente al máximo posible, cosa que es sumamente difícil, hablar con el adepto. Intente hablar con la persona que era antes. Me parece muy bien lo que dices, pero tú cómo lo ves, qué piensas, porque el adepto se organiza defensivamente a modo de coraza con esa nueva identidad de grupo. Entonces siempre hay que intentar dirigirse a la otra persona, a la que había antes, para intentar generar un conflicto entre las dos identidades. ¿Cómo ayudar en el caso en que un matrimonio tenga estas características? En que un matrimonio... Esta no la acabo de entender mucho, ¿eh? Si me disculpará que la haya redactado. Entiendo, por la pregunta, que pueda darse, digamos, una situación entre dos personas
entiendo, en el caso de que un matrimonio tenga estas características. Claro, son relaciones entre dos personas que nunca se nos ocurriría llamar secta destructiva, pueden imaginarse, porque la secta destructiva implica un componente de grupo, como hemos visto. Pero el tipo de lazo que se establece entre los dos huele a lo mismo, pero no es una secta destructiva. Estaríamos hablando de una relación de abuso, claro, y flagrante, y habría que ver en qué área se está abusando. En este caso, la ayuda pasa innegablemente por la separación de ambos. ¿Qué sucede con el grupo tras la muerte del líder? Esta es una buena pregunta, porque incluso liga con otra que es ¿qué pasa cuando las profecías de un grupo no se cumplen? ¿Qué pasaría si esta señora que hemos visto en el vídeo que anuncia que un día vendrá un cataclismo y eso no sucede? Porque no ha sucedido, este vídeo es muy antiguo. Hubo un psicólogo social que durante unos años se dedicó a estudiar un grupo que esperaba la llegada de unos platillos voladores y dijo, bueno, cuando no lleguen los platillos voladores, ciertamente la gente abandonará. Resultó que no abandonaban, todavía se vinculaban con mayor ahínco, por dos factores. Uno, porque el grupo seguía presionando, en este caso el líder, diciendo, no llegó el fin del mundo porque vosotros no os aplicasteis lo suficiente y no habéis hecho los ejercicios, debéis continuar. Y dos, porque se genera tal nivel de conflicto que la única manera de explicárselo al adepto es continuar en el grupo. Se genera una disonancia de tal magnitud que, como decimos a veces vulgarmente, se podría fundir los plomos. Entonces hay que continuar en el grupo, no hay otra salida, ¿no? ¿Y en la historia de las sectas se han disuelto tras la falta del líder? No. Son como cabezas de medusa. Cortes una, aparecerán dos. Es más, siempre hay alguien dentro de estos grupos que está ansioso de asumir el poder cuando el líder fallece. Lo que hacen es mutar, transformarse y apropiarse de otros ropajes doctrinales para seguir funcionando. Entonces un grupo hace 10 años podía estar esperando los platillos voladores y quizás ahora está haciendo lo que sea con las energías, a ver si me entienden, porque van cambiando el discurso, se van metamorfoseando. ¿Qué abarca el término destructiva? Buena pregunta. Lo que abarca es la destrucción de la personalidad finalmente. Es decir, todo aquello que definía a la persona y que le hacía esencial y única, se le va destruyendo. Es como ir picando, digamos, trozos de piedra y que se le van rompiendo y se le van poniendo otros, ¿no? Entonces, la destructividad pasa en primer lugar por la erosión de la personalidad y por la destrucción de tu mente. Este es el primer grado de destructividad, que quedes aplanado, sumiso, dependiente, que no pienses, que te dejes guiar como una oveja por el pastor, dicho gráficamente. El término destructividad en primera instancia implica un grado de destructividad mental. Consecuentemente o secundariamente puede derivar de una destructividad física, no necesariamente porque lleve a ese extremo del suicidio, pero sí porque pueden haber negligencias, falta de asistencia médica en caso de necesidad, puede haber estados de desnutrición y eso termina destruyendo también a la persona. Eso a nivel individual, pero luego se opera una destrucción familiar porque se rompen los vínculos. Todo aquello que definía a la persona familiarmente se resquebraja. Y también la destructividad abarca a lo social, porque finalmente estos grupos, haciendo un mal uso de las doctrinas respetables y de las organizaciones religiosas o no respetables, lo que acaban haciendo es salpicando también a estas organizaciones y destruyendo, digamos, lo que podía haber de bueno en aquello. ¿Quién controla las entidades que autorizan actuar a las sectas en nuestro país? Claro, este es un tema delicado, porque todas las sectas destructivas, gran parte de las sectas destructivas están registradas como asociaciones, ONGs, entidades de ayuda. Bueno, pues que escuchen, hacer una asociación, por ejemplo, en España es relativamente sencillo. Se juntan 3 personas, firman unos estatutos y dicen que se dedican a estudiar, no sé, el efecto de cambio climático, y después cierran la puerta y hacen una cosa diametralmente opuesta. Entonces, el control de estas entidades debería ser, en nuestro país y en otros, si se registraron legalmente, hecho por las autoridades competentes. O sea, si se registraron como asociación, que hubiera una inspección de las actividades de aquella asociación o de aquella ONG, o de que presenten sus memorias anuales, de que justifiquen sus actividades, ¿no? Pero no hay un control, y la pregunta es esta, policial específico, ¿no? Aunque se pusieron en marcha grupos policiales específicos, hasta que no haya algo que transgrede claramente lo punible, no pueden accionar tampoco las fuerzas de seguridad, ¿no? ¿Qué más hay?
cristianismo una secta. Entonces conviene no confundir, como decimos en España, la velocidad con el tocino. Es decir, una cosa es el continente y otra cosa es el contenido. Cuando empezamos a hablar de sectas destructivas, por ejemplo, de corte budista, rápidamente alguien puede decir, pero el budismo no es una secta, no, pero no me entiende. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay grupos sectarios destructivos que, amparándose en el budismo o en las doctrinas del budismo, están realizando otra cosa muy diferente al budismo, cosa que, insisto, salpica, digamos, al budismo per se. Lo mismo sería aplicable, digamos, a cualquier doctrina religiosa, cualquier sistema comercial, terapéutico, como hemos visto según la amplia diversidad de grupos. Las iglesias cristianas evangélicas están vistas como sectas. Las iglesias evangélicas habría que precisar cuáles nuevamente, porque el evangelismo es todo un movimiento. Entonces, pueden haber pastores que abusan y hay otros pastores que pueden ayudar. Sí. Hay sectas que se presentan como ayuda a jóvenes que consumen drogas, es una afirmación. ¿Pueden hacer daño de este modo? Es la misma por dos lados, ¿no? Claro. Esta pregunta es interesante porque ciertamente es uno de los sectores donde estamos observando que se están introduciendo con fuerza algunas sectas destructivas. ¿Cuál es el mecanismo básico que opera ahí? Sustituir una adicción, si quieren, por otra. Te desenganchas de la heroína, te enganchas a la doctrina. Y si me preguntan, les diría, se desenganchan. Sí, se desenganchan de la droga. Pero también un análisis a largo plazo muestra que luego hay un deterioro secundario por la pertenencia a esas organizaciones si el grado de explotación es creciente y claramente destructivo. O sea que si la pregunta es, ¿pueden hacer daño de este modo? Hombre, lo que sería deseable es que, por ejemplo, en el caso de la drogadicción, las entidades o los departamentos o ministerios encargados de la atención al drogodependiente filtraran muy mucho aquellas entidades que tienen un prisma profesional de actuación, que consideraran y que respetaran esos centros, sean cuales fueren, o de la orientación que sean, las condiciones higiénicas mínimas, las condiciones alimenticias mínimas. O sea, lo que observamos en estas comunidades sectarias destructivas que buscan como target a los drogadictos es que carecen de profesionales cualificados, que a veces se maltrata a los internos, que se les explota a diversos niveles, que las condiciones alimenticias son deficientes, etcétera, etcétera. Entonces sería deseable que los organismos competentes evaluaran, digamos, qué tipo de trabajo se está realizando ahí. No sé si hay alguna. A ver. ¿Es necesario tener listas de sectas destructivas? El problema de las listas es de doble filo, porque si definimos unos grupos en una lista, entonces alguien desde fuera dirá, mi grupo está ahí, estoy perdido, o mi grupo no está ahí, estoy salvado. Tampoco es eso. Entonces, las listas pueden ser referencias orientativas. Por ejemplo, la Asamblea Nacional de Francia emitió, igual que el Parlamento de Bélgica, una lista orientativa. ¿Significa que son las únicas sectas destructivas que existen ahí? No. ¿Significa que todas aquellas pueden ser consideradas sectas destructivas? Tampoco. Y además no perdamos de vista, los grupos cambian, se transforman, cambian de un lugar a otro, por lo cual es sumamente complejo establecer una lista única de sectas destructivas, ¿no? Lo que sí que nos enseña la experiencia y el cotejo de la información en diversos países es que determinados grupos que de manera sistemática incurren en las mismas actuaciones, muchas veces rayando lo delictivo en uno y en otro país. Entonces, eso sí que nos orienta. Pero el establecer una lista cerrada, dicho así, pudiera ser riesgoso en algún punto por el hecho de introducir un área de confusión de, bueno, las que no están o las que sí que están, y qué hacer. Vale. Agradecemos entonces la presencia del licenciado, como así también agradecemos a ustedes su distinguida presencia. Muchas gracias por estar.